Te tengo una pregunta. ¿Cuánto aguantarías por un amor que ya no existe? Imagínate que eres una mujer que trabaja casi todo el día todos los días para ayudar a tu esposo con sus deudas, pero que éste solo te trata de manera indiferente y de paso te engaña con una mujer más joven que tú, pero no. Todo es malo ya que un chico joven se enamoró de ti y intentará enamorarte, pues esto le pasa a nuestra protagonista Esoo. Esta historia comienza viendo a nuestra protagonista bajando unas escaleras mientras que vemos a dos personas preparándose para el acto. Nuestra protagonista relajadamente se acerca a la puerta de su casa y la abre, y nuestra prota se dice a sí misma que esto se le hacía familiar ya que parecía una escena de una película o un drama, mientras que vemos dos pares de zapatos, uno de hombre y uno de mujer, mientras que se escuchan unos gemidos saliendo de una habitación. Nuestra protagonista se acerca a la habitación mientras dice que si ves a tu esposo teniendo intimidad con otra mujer por segunda vez ya no había vuelta atrás. Pero al final resultó ser un sueño de nuestra prota sobre cómo el esposo le era infiel, para luego decir que su tiempo de descanso estaba llegando a su fin y que tenía que volver al trabajo. Vemos como alguien llama a nuestra prota, la cual se llama Esoo, y la persona que la estaba llamando era su jefe para decirle que si podían hablar en privado. Vemos como el jefe le paga su salario por un mes adelantado ya que ella lo había pedido, los cuales era 150,000 wons, que a dólares son $108 aproximadamente. El jefe dice que lo regañaron por pagarle en efectivo y no haberle depositado en su cuenta, pero dado que ella era una chica muy sincera no se iba a arriesgar a perder una empleada, y que todos los empleados para él eran como su familia. Nuestra prota le agradece, pero no se queda ahí porque el jefe le pregunta si sigue teniendo problemas con las deudas. Nuestra prota dice que sí, porque hoy en día los intereses no paran de crecer y que no es fácil de pagarlo. El jefe le pregunta y qué hace su marido, ya que había escuchado que había conseguido un nuevo trabajo. Nuestra prota le dice que está en etapa de formación, por ende no gana dinero y que está trabajando duro para mejorar. Vemos como nuestra prota se va con una sonrisa un poco falsa, la sonrisa la verdad. El jefe dice que a Esoo lo sabe todo el tiempo, así que por supuesto tiene que trabajar duro y que tenían que ir a hacer su mayor esfuerzo para seguir mejorando. Vemos como nuestra protagonista es cajera y mesera al mismo tiempo mientras que escucha las conversaciones de los jóvenes y se dice a sí misma que aunque el amor sea un romance de primera o de tercero, aquel sentimiento brilla deslumbrantemente y que tal vez era solo porque son jóvenes en esa bonita etapa, ya que pueden amar apasionadamente y tener el coraje de resultar heridos, y que eso era la juventud y que aquello en ella se había ido y que cuando el amor se enfría ya no es algo bonito. Podemos ver cómo se escucha una voz diciendo que porque la siguen llamando señora. Y esa chica le dice a la protagonista que qué clase de señora luce como ella, ya que nuestra protagonista es muy linda. Nuestra prota humildemente le dice que es una mujer casada y que era una mujer adulta y que no entendía el punto de su pregunta. La chica se dice que no se enoje para después decirle que es muy bonita y que de todas las mujeres de 33 años que ella conocía, nuestra prota era la más guapa, aunque siempre utiliza la misma ropa y no se ponga maquillaje, pero sin eso aún brillaba. Nuestra prota le dice que si incluso si la elogia tanto no le crea. La chica le que dice que con solo trabajar con ella, que es tan linda, se siente feliz. Para después ver cómo nuestra prota sube unas escaleras en medio de la fría noche, mientras que se dice que la juventud es brillante y tienen miradas inocentes, lo que le gusta a la gente, y que simplemente la juventud era hermosa y que estaba celosa ya que era algo que ella ya no tenía. Mientras que vemos cómo llega a su casa en la que está su marido con muchas botellas de alcohol y este nomás le dice que se debe maquillar, ya que casi la mayoría de mujeres utilizan maquillaje y es desagradable que ande por toda la casa sin maquillaje. Nuestra protagonista no más se queda callada y dice que es difícil pagar el alquiler y que entonces, ¿qué hay de malo que no se ponga maquillaje? El marido le dice que incluso a aquellas que trabajan a tiempo parcial por 180,000 wons al mes usan maquillaje y que las excusas son para las vagas. Literal, hijo de su madre. Mientras que nuestra protagonista dice que incluso gastar 1,000 wons en ella sentía que era un desperdicio en sí. Nuestra protagonista tiene un fuerte sentimiento de inferioridad y de poco amor propio. Su marido le dice que tiene que ponerse un poco de maquillaje, ya que se puede asustar la próxima vez que la vea sin maquillaje. Nuestra protagonista dice que la relación está a punto de gastarse como el departamento viejo y húmedo, y que la emoción de todo se había secado hace mucho tiempo, y que su amor había muerto más rápido que la juventud, y que para compensar el agujero en la balanza, una vida difícil de trabajar día y noche. Mientras que el estúpido de su marido se sigue quejando, nuestra prota se dice a sí misma que él no la hace hermosa, ya que ella se había apagado debido a este amor.
para después escuchar a otra chica decir, ¿qué era eso? Ya que había visto la libreta de nuestra prota en la que estaban sus 3 trabajos, restaurante de carnes por las tardes entre semanas, recepcionista en motel en fines de semana y florista por las mañanas. Le pregunta, ¿qué era eso?, a nuestra prota, y le dice que si acaso se podía vivir así en 48 horas, y que si este era un horario que una persona podía manejar. Nuestra prota no más la ignora y dice que hay que abrir la tienda. La chica le pregunta a nuestra prota si ese era ese, nuestra prota no más le dice, ¿qué era eso? La chica le pregunta si no conoce MBTI, nuestra prota dice que sí. No estar protagonista se dice a sí misma que todo lo que hace es trabajar, nunca ha tenido antecedentes de ausentarse del trabajo desde que se convirtió en una adulta, excepto un día en el que tuvo que ir urgencias por una gripe cuando tenía 24 años, aunque al principio estaba ocupada manejando su vida matrimonial a una edad temprana, sin ayuda de sus padres, ahí fue cuando pasó eso. Vemos al marido arrodillado diciéndole que lo sentía y que estaba tratando de animarla, pero que de alguna manera todo había salido mal. Nuestra prota nomás le pregunta, ¿cuánto dinero había prestado a su nombre? Su princeso le dice que si acaso ella lo estaba perdonando, mientras que vemos como nuestra protagonista tiene los ojos sin luz. Y dice que ante una deuda que pagar no estaba particularmente triste, o sea, que más bien permanecía tranquila, y que si trabajaba duro, tarde o temprano podría pagar todo, pero que muy ocasionalmente hubo momentos en los que tenía ganas de llorar, y las emociones bordaban, sí que se diera cuenta y que todavía quedaba deuda, y que más rápido que la deuda, el amor había perdido el brillo. Mientras que vemos como un joven entra a la tienda, vemos como la chica le dice a nuestra protagonista, que ese chico es Rosa, y que es un hombre guapo que compra flores en temporada de lluvia todos los días, y que no sabía el nombre, y por eso le decía a Rosa. Mientras que la chica le dice que si podía tomar su turno, nuestra prota dice que ella también era joven. La chica le dice a Rosa que qué rosas quería. El chico no más observa a nuestra prota y se acerca para decirle que si ella le podía tomar el pedido, y que si por favor se lo podía aceptar. Nuestra prota dice que qué había ocurrido, y que era el hombre guapo que todos los que compraba rosas, y que más bien parecía un chico raro. Nuestra prota le dice que si quería un ramo de rosas, el chico le dice que sí, que se acordó, y de que se alegraba. Podemos ver cómo nuestra prota está preparando el ramo de flores mientras que dice que en este mundo hay personas que viven su propia historia en el centro de todo como los protagonistas de una novela o película y que al contrario, hay personas que son triste extras en esas historias y que a nadie les importan. Para luego ver a Rosas para decir que él es del primer tipo a primera vista y dice que en su caso, lo dice mientras que vemos cómo le entrega el ramo a Rosas para luego decir que ella siempre va a ser del segundo tipo hasta el cansancio y que quizá por eso el hombre que apareció en su vida la cual estaba indiferente a todo lo que no tenga relación con su marido y el trabajo, y que se había quedado profundamente grabado en su mente. Mientras que vemos cómo está la prota enfrente de Rosas, la compañera de nuestra prota le dice que es increíble ya que Rosas ni siquiera le había prestado atención a ella y fue directamente a pedirle las rosas a nuestra prota. Y le dice que Rosas no más viene a la tienda por ella ya que solo viene los días que ella trabaja, y que nunca le ha hablado a ella o a la jefa. Nuestra prota le dice que ya lo había visto antes, mientras que la compañera se sorprende y le dice que como no puede notar el interés de un hombre ya que viene a comprar flores cuando está ella y que lleva meses haciendo lo mismo, nuestra prota se pregunta que si de verdad, y se dice a sí misma que hizo ramos similares cada día. La compañera le dice que es normal que no recuerde muy bien debido a su horario, pero le dice que como no va a recordar a un hombre así y le dice que Rosas está interesado en ella. Nuestra prota le dice que no diga tonterías. La compañera le dice que no son tonterías y si no nota cómo la mira. Nuestra protagonista le dice que si ella cree que un chico tan joven va a estar interesado en una mujer 10 años mayor que él. La compañera le dice que no sabe nada ya que las relaciones con diferencia de edad son la moda y dice que tal vez él gustaba de ella ya que es muy bonita. Nuestra protagonista le dice que si acaso habían muerto todas las personas bonitas y en ese caso es porque ahora era la única persona que quedaba. La compañera le pregunta si nadie le dice lo linda que es.
Nuestra prota piensa que alguien le había dicho eso recientemente, pero que ella sabía que era una mentira para animar a una mujer triste como ella, así que no le había hecho sentir nada más que incomodidad y gracia. Y que es irónico porque ni con su marido que vive en la casa le dice eso, y que alguien más se lo diga es triste. La compañera le dice que debería intentar algo con Rosas ya que se ven bien juntos. Nuestra prota le dice que ya tenía esposo. La compañera se sorprende, dice que sí era en serio. La protagonista le dice que sí. La compañera se sorprende y le dice que no tiene ni idea y que tenía que haberlo mencionado ya que no sabía que tenía esposo. Mientras que vemos que le dice a nuestra prota quién es, y podemos ver cómo el esposo de nuestra protagonista llega y dice que está muerto de cansancio y que le dé una botella de agua embotellada. Nuestra protagonista le dice que hay té pero que no se había enfriado. El marido le dice que entonces le ponga hielo y que se iba a bañar. Para luego ver cómo nuestra protagonista ya está acostada en la cama y su marido recién entra en la habitación. Se mete la cama e inhala y comienza a mover su mano en los glúteos de nuestra prota y dice que es extraño ya que parece que no se cuida pero sigue manteniendo buen cuerpo, y dice que incluso el amigo de él se jactaba por estar con una chica joven pero que esa chica ni siquiera tenía mejor figura que nuestra prota. Dice que aunque nuestra prota siempre vista con ropa de ama de casa tiene lo suyo bien escondido, mientras que vemos cómo empieza a tocarle los pechos y dice que llena su mano por completo. Y que le gustaba tocarlos, mientras dice que ha pasado mucho tiempo desde que no hacen nada, pero se pregunta que por qué no reacciona cuando su esposo la toca y la llama y le pregunta si está dormida. Nuestra protagonista le dice que no, su marido enojado le dice que entonces porque no reaccionaba, que aparecía una muñeca de madera, para luego decirle que no mostraba ningún interés, no era divertida ni cariñosa con él y que se había vuelto rígida. Nuestra prota nomás le dice que está un poco cansada, para luego el princeso exclamar que si ella era la única que trabajaba. Le dice que solo está presumiendo porque tiene un trabajo a medio tiempo y que lo olvidara, que ya no esperaba nada de ella, mientras que maldice en voz baja. Nuestra protagonista sin expresión no más cierra los ojos. Para luego ver cómo el día de nuestra prota comienza a las 6 de la mañana, aunque su turno en la florería empezará a las 8 de la mañana, pero se levantaba a las 6 para prepararle el desayuno a su princeso y que de paso tienen que cocinar despacio y con cuidado para no hacer ruido y levantar al princeso. Y que él no desayunaba si no hay sopa y que no le gustaba que calentara la comida, así que ella debía preparar comida fresca todos los días. Para luego ver cómo nuestra prota dice que el tiempo había pasado muy rápido. Y a veces hasta la misma persona que hace el desayuno sale con el estómago vacío corriendo para llegar a tiempo a su trabajo. Ahí estamos hablando de nuestra protagonista. Vemos cómo nuestra prota llega a su trabajo y dice que nomás tiene que esperar hasta el almuerzo para poder comer algo. Y ahí vemos cómo llega un cliente y este cliente es Rosas. Nuestra protagonista le pregunta que si ha venido por flores. Ajaja, ¿qué pregunta? Rosas le dice que si vino por flores. Nuestra prota piensa que es el nombre de las rosas, para luego preguntarle si quería un ramo de rosas. Rosas le dice que sí quería uno. Nuestra prota dice que no solo tiene la cara bonita sino que también tiene una linda voz y que respondía con una voz baja y educada, y que de alguna manera le hacía cosquillas en los oídos. Nuestra prota le dice que ahí tiene su recibo y luego le dice que tienen algunas órdenes atrasadas y que demorará un tiempo en salir, así que si se podía sentar y esperar un momento para escuchar cómo le suena la panza a la prota. Rosa se queda inexpresivo y no más toca su recibo, y nuestra prota dice que si había escuchado ya que el ruido había sido muy fuerte y que era un poco vergonzoso. Mientras que vemos cómo Rosas le escribe a alguien diciendo café y sándwich. Nuestra prota se dice que sí será posible y que probablemente no la había escuchado. Vemos como la compañera de nuestra prota ve afuera de la tienda y ve al chico de las rosas con alguien más y si pregunta si vino con otra persona y que incluso caminando parece un modelo, para luego decir que cuánto ha de medir. Dice que no sabe quién es pero que era muy guapo, mientras que vemos como nuestra protagonista ya preparó el ramo y le dice al cliente que su ramo de rosas ya está listo. Vemos cómo Rosa se va. Nuestra protagonista logra apreciar que había dado un sándwich y corre a decirle que había dejado su sándwich. Rosa le dice que es un regalo y que por favor lo acepte. Nuestra prota dice que no puede aceptarlo. Rosas le dice que por qué no. Y que si tal vez era porque no tenía con qué acompañarlo para ver cómo le ofrece su café, y le dice que si quiere lo podía tomar ya que no era venenoso y solo había tomado un sorbo. Y que si por favor lo podía aceptar. Nuestra prota no sabe qué decir.
Ahí es cuando escuchamos que la compañera de nuestra prota le dice que si ahora sí cree que Rosas tiene un interés en ella ya que dejó el sándwich a propósito para ella y de paso también le dio un café, y le dice que si eso no es interés entonces ¿qué era? Para después ver a nuestra prota pensar que si en serio se veía tan patética. Mientras se ve al espejo y dice que nomás podía observar una mujer pálida, sin maquillaje y con dolores en todo el cuerpo y que el acto del hombre más le parecía lástima y caridad y no interés, y que además él había escuchado el ruido de su estómago y que ni ella hubiera podido ignorar el ruido por la pena. Pero también se hace la pregunta ¿y si era una muestra de interés? Para luego decir que si es así tiene que establecer los límites, y que solo pensar en esas cosas improbables en cierto sentido la hacía sentirse más cómoda en el trabajo. Vemos cómo la compañera le pregunta que qué hará ya que ella tiene novio. Y que si iba a rechazar a Rosas o que si tal vez cambiaría a su novio por Rosas. Nuestra prota se queda callada y le dice que no es su novio sino su esposo. La compañera se sorprende y le dice que ella pensaba que era su novio no su esposo y le pide perdón ya que no sabía que estaba casada. Nuestra prota se queda callada y se le viene un recuerdo en el que el marido le dice que no ande diciendo que él es su esposo ya que hace tiempo se habían separado por las deudas y que lo podía llamar así nomás en la casa y le dice que no hay necesidad que le diga a los demás ya que no lo llena de orgullo estar divorciado y que estén viviendo juntos, y que era molesto hablar de eso. Podemos ver cómo nuestra prota le dice a su compañera que si tenía esposo pero que ya no hablarán de eso. La compañera le dice que está bien y que lo sentía. Y ahí es cuando vemos unas oficinas y ahí está el esposo de nuestra prota que se llama Min Cheol. Pero le vamos a decir Min vemos como una chica lo llama y le dice que tome un poco de café y podemos ver como en el vaso hay una nota que dice que tenga ánimo ese día y sonríe, ya que sabe que esa chica está interesada en él. Vemos en un callejón como dicen que Ari es bonita y que tenía 25 años y que estaba en una edad buena y ahí podemos observar cómo son unas personas fumando y en esas personas está Min fumando. Y ahí vemos como un viejo dice que los 20 es una buena edad ya que la piel es firme y elástica. Vemos como todos se ríen menos Min nomás sonríe y dice que estos viejos hablan cosas. Pero también dice que Ari tiene mucho encanto y que además, ser joven era bueno. Y ahí es cuando vemos a un viejo decir que Ari parece muy interesada en Min ya que cuando ellos la intentan cortejar ella simplemente decía que no estaba interesada en nadie. Vemos como una persona le dice que debería aprovechar que tiene 33 ya que era una buena edad para conocer mujeres y que de paso era soltero. Y ahí podemos ver cómo Min mira a Ari. Y dice que si estaba soltero. Y ahí le dice una persona que entonces lo intente y que si no se le hacía atractiva a Ari y Min dice que entonces lo intentará. Para luego ver cómo está acostado en viendo televisión mientras que nuestra prota dobla ropa y vemos cómo le pregunta a Min que si le va bien en el trabajo. Min se pone a la defensiva ya que es un princeso y le dice que qué clase de pregunta era esa y que si de repente le interesa el trabajo de su esposo, para decirle que simplemente es duro y ya. Nuestra prota le dice que se esfuerce ya que con su primer sueldo la deuda que tienen se reducirá más rápido y así podrían volver a casarse. Min le responde enojado y le dice que siempre habla de eso y que cuando termine de pagar las deudas lo harán y le dice a nuestra prota que si acaso ella podía vivir sin él. Para luego decirle que no lo presione ya que cuando una mujer hace eso los hombres suelen escapar, así como el papá del espectador que está viendo este video. Y después de decirle eso le pregunta si le puede dar algo de dinero mientras que la abraza nuestra prota nomás dice dinero. Min dice que sí porque quería comprarse un perfume. Nuestra prota le dice que él no utiliza perfume. Min le dice que en su trabajo habían muchos hombres que vestían bien y de paso habían ancianos que olían mejor que él y que no podía ser el único que oliera mal. Nuestra prota le pregunta que cuánto necesitaba. Min le dice que 200,000 wons. Nuestra protagonista le dice que qué clase de perfume es ya que es muy caro. Min le dice que para su edad ya no necesita uno barato. Para luego decirle que si no se lo quería dar estaba bien y que lo olvidará. Mientras que vemos cómo se queja. Pero en la mañana siguiente vemos como nuestra prota dice que el gasto del mes fue muy caro debido al trabajo de Min, ya que en solo comprar unos zapatos nuevos se gastó mucho dinero pero ella también sabía que cuando se empieza a trabajar los gastos son mayores que los ingresos. Y que por más que ahorren siguen en una situación crítica. Nuestra prota dice que tiene que trabajar más para luego decir que los fines de semana trabaja en el motel desde la tarde hasta la noche y que podía tomar un trabajo en una tienda de conveniencia en la noche y que solo tenía que reducir las horas de sueño.
Mientras que vemos cómo guarda un sobre en un abrigo y dice que Min le había dicho que el perfume costaba 200,000 wons y ahí vemos que la protagonista le dejó dinero para que se comprara el perfume. Nuestra protagonista dice que siempre las 24 horas del día se le arma un rompecabezas ya que dividía su día, llenando sus huesos con trabajo para poder hacer que su familia sea feliz de nuevo en su hogar. Y ahí vemos a una persona decir por qué quería cenar junto a ellos. Y vemos como un chico le dice que un día hay que hacerle acuerdo a Beom para que pagará la comida y pregunta ¿realmente estás bien? Y ahí podemos ver que el chico le estaba hablando a Rosas y le dice que a él no le gustan los sitios ruidosos. Rosas se queda callado y lo mira, mientras que el chico le pregunta que a quiénes deberían invitar. Rosas le dice que invite a sus conocidos. El chico le pregunta que si a cualquier conocido. Rosas le dice que sí. El chico dice que va a avisar que él va a estar en la cena ya que si lo hace de seguro muchas chicas vendrán corriendo. El chico se pregunta que era muy raro ya que Rosas nunca iba a lugares baratos y dice que últimamente lo ha visto más feliz. Vemos como una persona pide 2 cervezas y esta misma persona dice que todo dependía de las mujeres ya que si estas eran cariñosas y sabias, el hombre ganaría mucho dinero y cuidaría de la familia y que desde siempre los hombres han buscado dulzura, diversión y amabilidad en sus esposas. Vemos como nuestra protagonista piensa en lo que le dijo Min que se había vuelto rígida. Nuestra prota dice que él antes era diferente y si su relación se habrá arruinado porque no fue ni cariñosa ni sabía. Vemos como el jefe la llama y le dice que atienda a los clientes. Vemos como un grupo de chicos entra a la tienda. Nuestra prota pregunta que cuántos son para luego sorprenderse ya que en ese grupo de chicos está Rosas. Vemos como este episodio inicia con nuestra prota preguntando que cuántas personas eran mientras se queda sorprendida al ver a Rosas hasta que una chica del grupo de Rosas le dice que son 4 personas. Nuestra prota se disculpa y dice que podían entrar, para luego ver cómo está recogiendo unos platos hasta que piensa en lo que le dijo su compañera, lo cual era de que Rosas tenía un interés por nuestra prota y que de seguro le compraba un ramo de flores todos los días para sorprenderla. Nuestra prota nomás dice que ese interés no podría existir ya que nunca lo había pensado, pero ella no quería ese tipo de atención, pero que igual se sentía avergonzada cuando escuchaba el sonido de la respiración de Rosas a su lado y que le resultaba difícil mirarlo. Y que después de todo esa chica con la que estaba debe ser su novia y que probablemente los ramos eran para ella y que como trabajaba con personas jóvenes no conocía del tema y terminó confundiéndose. Mientras que vemos como Rosas la mira hasta que la amiga le pregunta que a quién estaba buscando ya que no deja de mirar los alrededores. Vemos como un chico se mete y le dice a la chica, la cual se llama Eji, que se calme ya que Taea no tenía ningún interés en ella así que no le puede reclamar por nada. Eji le dice que no sea metiche. El chico le dice que por qué era así, para luego ver cómo se mete una chica y le dice que no diga eso. El chico le dice que él no está diciendo nada malo, hasta que vemos como Rosas le pisa el zapato y le dice que su carne se quema. A este chico le vamos a decir Don, este le dice que entonces la comerá, hasta que de nuevo vemos a Eji decir si estaba viendo a esa mujer, claro se está refiriendo a nuestra prota. Y le pregunta si se conocen. Este le sonríe y le dice que sí se conocían. Eji se sorprende y dice que no creía que de verdad se conocían. Para luego ver a nuestra prota doblando ropa, hasta que se encuentra en una prenda un hueco y piensa que está loca, si así de la nada se dice eso, para luego decir que no había pasado mucho tiempo desde que compró esa prenda y que era una pena desperdiciarlo y que mejor iba a coserlo. Y ahí podemos ver a Min decirle que por qué no se acostaba. Nuestra prota le dice que por qué iba a coser. Min le pregunta que vas a coser, para luego pararse de la cama para ver que iba a coser. Este nomás le dice que era asqueroso y que si tenía prendas así que mejor las tirará. Nuestra prota le dice que por qué lo haría ya que era algo que todavía se podía utilizar, para luego ver cómo el princeso le dice a nuestra prota que los hombres odiaban a las mujeres aburridas como ella y que también no le gustaba la ropa interior ajustada y que prefería la ropa de anciana. Nuestra prota se queda callada y dice esas palabras habían venido a su mente, las cuales era que había cometido un error ya que ni siquiera conocía del tema. Para luego ver cómo le dice a su esposo que le dé la prenda. Mientras que pensaba que no entendía por qué le venían recuerdos tan vergonzosos.
Min le dice que no se deprima por lo que dijo para ver después cómo la abraza desde atrás nomás para decirle que no tiene encanto ni humor y que no tenía a nadie, pero aún así él estaba ahí y le pregunta que si él era el único. Nuestra prota le dice que sí. Para después ver cómo nuestra prota piensa que en invierno ese semisótano era más como un congelador, mientras que estaba atrapada en una casa pequeña y vivía una vida desafortunada y que en una vida así ella pudo sobrevivir gracias a él. Para después ver cómo nuestra protagonista está lavando platos y escuchando que en las noticias dicen que habrán fuertes lluvias. Para luego ver cómo nuestra prota dice que tiene que llevar un paraguas ya que va a llover hoy y vemos como hay dos mientras que vemos cómo coge uno dañado y dice que todavía le podía dar un par de usos más antes de tirarlo y que iba a dejar el otro para Min. Después de eso podemos ver un pequeño momento de acercamiento de Ari y Min el cual pasa en la cafetería de la empresa. Ari le dice a Min que se acabó el café instantáneo, vemos cómo ésta se asusta por un insecto y está apega su cuerpo al brazo de Min. Este le pregunta si es que le tiene miedo a los insectos. Ari le dice que les tiene mucho miedo mientras vemos cómo Ari le asienta sus pechos en el brazo de Min. Este sonríe y dice que ella es linda para luego decirle que él la ayudará a buscarlo. Ari le dice que el insecto había desaparecido. Min piensa que esa situación era relajante ya que a nuestra prota no le daban miedo los insectos y era refrescante ese sentimiento para luego decir que Ari era una gran compañía. Después de eso podemos ver la florería en la que trabaja nuestra prota, y en esta vemos como la compañera de nuestra prota dice que tenía muchas ganas de ver a Rosas ya que tenía un rostro muy lindo el cual la hace sentir bien después de una jornada laboral para después de eso ver cómo Rosas está. Llegando a la tienda, la chica dice que al fin había llegado en el momento adecuado. Nuestra prota piensa que le daba vergüenza verlo. Después de pensar eso le dice a su compañera que estará dentro ordenando cosas y que ella tome el pedido. La compañera le dice que por qué se va tan de repente y todo esto lo escucha Rosas. La chica lo saluda y le pregunta si quiere el mismo ramo de siempre. Rosas le dice que sí mientras que ve a otro lado. Después de eso podemos ver a nuestra prota la cual está a punto de salir de la tienda con su paraguas mientras que se dice a sí misma que afortunadamente no había visto a Rosas pero que no podía seguir evitándolo ya que todos los días va a la tienda y que incluso las cosas vergonzosas después de unos días se vuelven aburridas. Para después pensar en que en la noticia dijeron que iba a llover mucho y que esperaba que su princeso se haya llevado al paraguas, para después de decir eso ver cómo se le hace añicos su paraguas ya que estaba dañado. Ella nomás piensa en que no se veía tan mal cuando lo vio en la mañana y que parecía utilizable pero al parecer no fue así, y que en la tienda en la que ella trabajaba estaba muy lejos y ni siquiera podía ir corriendo y dice que no puede esperar mucho ya que tiene que ir a su otro trabajo. Luego dice esta triste realidad la cual es que la pobreza devora silenciosamente a la gente ya que si ella hubiera comprado un nuevo paraguas no hubiera pasado esto pero que no lo hizo y en cambio quiso utilizar el viejo porque no quería gastar dinero. Y se pregunta qué hará porque si de seguro le habla a su princeso él se enojará ya que está muy cansado desde que tiene su trabajo y decide esperar más. Hasta que vemos como un paraguas se posa arriba de ella. Este paraguas era de Rosas. Le pregunta que en dónde vivía, ella le dice que no se preocupe ya que su casa era lejos y que se podía ir. Se acerca y le dice que habían dicho que iba a llover hasta el amanecer. La mira y le dice que vayan juntos. Vemos como nuestra prota piensa que al parecer Dios se estaba burlando de ella ya que ella no quería ver a Rosas. Pero que prácticamente se le hacía imposible evitarlo, para luego ver a nuestra prota pensar que no podía negar la ayuda de Rosas cuando viene de todo corazón, para luego decir que era incómodo pero que aceptaría su ayuda, para luego ver cómo se pone abajo del paraguas y le agradece a Rosas, para luego ver cómo están caminando y nuestra prota dice que en el camino para su casa, en contra a todas sus expectativas Rosas no había dicho ni una sola palabra pero que gracias a la lluvia no se había sentido tan incómoda y que estaba lloviendo mucho y que Rosas caminaba de una manera inusual para alguien de su tamaño. Para luego ver cómo nuestra prota menciona a su princeso y dice que él también era alto como Rosas, y que siempre que caminaba con él, la dejaba atrás y que eso ya se le hacía normal. Pero que Rosas estaba siendo considerado con ella a seguir el mismo ritmo de ella. Vemos como nuestra prota le dice a Rosas que su novia se iba a enojar porque anda compartiendo un paraguas con una extraña. Rosas le dice que quien le dijo que él tiene novia. Nuestra prota le dice que si esa no era su novia con la chica que fue al restaurante, Rosas le dijo que ella no era su novia y que solo era una amiga.
Nuestra prota se pregunta si será verdad. Rosas le dice que es la verdad mientras que se pone atrás de ella y le dice que por favor le crea. Nuestra protagonista le dice que sí le cree, para luego ver cómo piensa que después de responder la pregunta, había dicho unas palabras tan extrañas y se dice a sí misma que sí le cree. Vemos como un carro pasa por un charco de agua y al mismo tiempo vemos cómo Rosas protege a nuestra prota de esta agua. Rosas le dice que lo sentía ya que el auto venía tan rápido que tenía miedo a que salga herida, nuestra prota le dice que estaba bien, para luego decir que había tenido miedo y que quien manejaba así, mientras que vemos a Rosas que la tiene contra la pared y le dice que él era grande. La prota dice que a qué se refiere a lo que éste le dice que se refería a su altura ya que gracias a esta la había cubierto de la salpicadura del agua. Nuestra prota le dice que tenía razón para luego ver cómo piensa que era imposible que alguien tratara tan bien a un extraño y que podía ver cómo una parte de su abrigo se había empapado de agua mientras que ella tenía todo, su ropa seca y que sí debería preguntarle a Rosa si tiene un interés por ella y que si ese era el caso tenía que poner límites en ese momento, para luego ver cómo le pregunta a Rosas que por qué era tan bueno con ella. Rosas le dice que lo había descubierto y que tenía sus razones ya que él solo quería conocerla. Nuestra prota le dice que ella no quería conocerlo, este nomás dice, qué grosera. Mientras que le pregunta que por qué no, nuestra prota le dice que por qué era joven y popular entre las mujeres y que por qué intentaba ser amiga de una mujer mayor ya que ella lo era. Rosas nomás le dice que sí era joven y popular entre las mujeres pero porque no podía llevarse bien con una mujer mayor que él, nuestra prota le dice que él no podía así que parara de intentarlo, para luego ver cómo le dice que habían llegado a su casa y le agradece por ayudarla hoy. Rosas le dice que si entonces no podían llegar a conocerse, nuestra prota le dice que sí y que siguieran siendo extraños. Rosas sin vacilar él dice que estaba bien y que la había escuchado fuerte y claro mientras que vemos cómo éste se retira. Nuestra prota dice que ella pensó que él iba a ser más terco pero no fue así y que cambió de parecer más fácilmente de lo que ella pensaba y que la vista de su espalda después de haber sido tan extrañamente obediente había sido algo largo, sólido y conmovedor y se pregunta que como alguien como él terminó interesado en alguien como ella y que podía ser que porque era joven ya que a esa edad tienen mucha curiosidad. Vemos cómo entra a su casa y ve que Min no se había llevado el paraguas. Vemos cómo piensa en lo que dijo el señor borracho sobre las esposas y esta dice que tendrá que ir a la compañía a dejárselo y que él probablemente lo apreciaría. Vemos cómo esta llega a la empresa y está llamando a Min. Esta dice que parecía que sus caminos se separaban ya que ni siquiera vio el mensaje en el que ella dijo que lo iba a recoger y que podría ser que su batería se haya acabado y que no debió venir sin haber confirmado con él y que mejor iba a volver a su casa. Para ver cómo sale el maldito con una mujer nuestra prota se queda sorprendida al verlo a los dos. Ari le dice a Min que algo le pasaba a esa chica ya que no quitaba su mirada de ellos. Min la ignora y le dice a nuestra prota que estaba lloviendo muy fuerte y que si había venido a recogerlo, luego le dice a Ari que nuestra protagonista era un familiar de él. Ari dice que no lo sabía y se disculpa. Min le dice en voz baja a Ari que era una amiga cercana a él por eso la consideraba como su familia, para luego ver cómo se despide de Ari y le dice que mejor utilizará el paraguas de su familiar. Ari le dice que estaba bien y que mañana lo verá, para luego ver cómo Min le dice a nuestra prota que por qué había ido sin preguntarle y que no era propio de ella ser tan considerada de repente. Nuestra prota estando callada y perdida en sus pensamientos hasta que Min le dice que por qué no le respondía si acaso no lo estaba oyendo. Nuestra prota le pregunta que quién era ella, Min le dice que era alguien que él conocía porque trabajaba en la misma compañía y que no se tenía que poner celosa ya que solo era una compañera de trabajo. Nuestra prota le dice que no era eso, Min nomás le dice que se calmara ya que como ella no tenía amigos no sabía mucho sobre la amistad entre compañeros y le dice que no fuera tan vergonzosa. Nuestra prota piensa en Rosas y en lo que le dijo y que de repente en sus oídos estaba esa voz que sonaba en ese paraguas ya que ahora se daba cuenta que había rechazado la oportunidad como si no fuera nada especial para después. De eso ver cómo nuestra protagonista está en la florería con su compañera y vemos cómo están muy cansadas ya que habían ido muchas órdenes grupales. La compañera dice que deberían de pagarle horas extras ya que sentía que su cuerpo iba a colapsar. Nuestra prota le dice que si estaba cansada fuera a descansar y ella se ocuparía de lo demás. Vemos cómo la compañera le agradece y dice que espera que no lleguen más clientes hasta que tengan que salir.
claramente exceptuando a Rosas ya que su rostro siempre le daba fuerzas para después de eso ver cómo llega Rosas. La compañera de nuestra prota dice que justo se iba a tomar un descanso y que Rosas se había ido y que estaba tan guapo como siempre y esta dice que de seguro le pedirá la orden a nuestra prota y que ella iba a seguir descansando para ver cómo Rosas pasa ignorando a nuestra prota. Nuestra protagonista sorprendida hasta los dientes no lo puede creer. Vemos cómo han pasado 2 semanas. Y Min le había dicho que iba a estar ocupado con el trabajo y que con frecuencia iba a llegar tarde y de paso tenía que trabajar los fines de semana y exceptuando eso todo era normalmente como su rutina y que después que rechazó a Rosas se alejó rápidamente de su vida. Nuestra prota piensa en lo que le dijo Rosas lo cual era que la escucharía y que después de esa palabra tan rara él se había alejado completamente de ella como si su interés haya sido simple curiosidad ya que la había dejado de lado rápidamente. Vemos como nuestra prota le escribe a Min y le pregunta si iba a llegar tarde de nuevo. Dice que no era un sentimiento profundo pero se sentía aliviada y que la herida que queda al final de una herida profunda siempre deja cicatrices que no se pueden borrar. Para luego decir que ayer no pudo ver si Min llegó ya que estaba dormida y que esperaba que llegara bien. Vemos como un señor llama a nuestra prota y le dice que le traiga más panza de cerdo para 4 personas en cada mesa, nuestra prota dice que se los llevará pronto. Y ahí podemos ver una conversación del viejo y un empleado de él los cuales hablan sobre el divorcio del viejo, el empleado le dice al viejo, que si se sentía bien volver a estar soltero. El viejo le dice que no era emocionante escuchar y ver a una mujer que no te gusta y que prefería estar sentado al lado de sus jóvenes empleadas, para luego reírse, la empleada se ríe incómoda. Y ahí una persona dice que la empresa también ha tenido una buena racha así que el jefe debería de disfrutar ahora que está soltero y aprovechar su segunda juventud y que debería conocer a otra chica. El jefe se ríe y dice que debería, y que no era bueno que un hombre se quede solo tanto tiempo, para ver después cómo se queda mirando a nuestra prota. Este viejo dice que sería genial empezar una nueva vida con una mujer que tenga un bonito cuerpo y que se vea bien sin maquillaje, y que él había observado a nuestra prota y sabía que tenía otro trabajo el cual era en la florería y que al parecer era una mujer trabajadora y que de seguro no conocía los lujos que te da el dinero, y que seguro tenía 10 años menos que él y como era un cliente regular y que de seguro ella sabía que era un jefe de una empresa exitosa, de seguro alguien como él, le va a gustar. Para luego ver cómo dice que le sirva un trago mientras que ve a nuestra prota, pero su empleado piensa que le está diciendo a él y dice que lo hará. El jefe le dice que a él no le dijo y le dice a nuestra prota que él sirva un trago. El empleado le dice que es un restaurante normal. Al parecer al viejo no le importa y le dice a nuestra prota tome o si acaso no quería. Para luego ver cómo gordo le dice que si acaso no sabe quién es él, la compañera de nuestra prota llama al jefe del restaurante y le dice que el viejo le estaba diciendo cosas a nuestra prota. Para resumir todo a viejo le dolió en el ego que nuestra prota no le aceptara el trago y le reclama al jefe ya que no le enseñaba a sus empleados a ser respetuosos. El jefe de nuestra prota le pide disculpas y que si necesitaba más carne, viejo él dice que no y quería que nuestra prota se ponga de rodillas. Para luego ver cómo dice que cómo se atrevía a responderle así y que tenía que enseñarle una lección. El jefe de nuestra prota le dice que eso era demasiado y por lo mucho que enojado no le puede hacer eso a una empleada, el viejo le dice que porque no podía ya que gracias a él, el negocio estaba lleno y que quién se creía para hablarle así ya que él conocía a muchos altos mandos en esa zona y que iba a hacer que los rumores se esparzan. Mientras que vemos como nuestra protagonista se arrodilla y dice que lo sentía y que por favor se calmara, el jefe le dice que no tenía que hacer eso. Nuestra prota dice que tenía que hacerlo ya que el cliente se había enojado por su culpa, para luego ver cómo nuestra prota se disculpa de nuevo y dice que por favor siguiera visitando su restaurante. Vemos como el jefe de nuestra prota le dice que por qué hizo eso ya que ese hombre era una mala persona y no tenía que haber hecho eso. Nuestra prota le dice que era necesario ya que no habían muchas cenas de empresas en esos días y que justamente cuando fue él habían ido muchos clientes y que si no hubiera pedido perdón hubiera sido un gran golpe para él. Restaurante ya que si llegaban a perder un cliente así, nuestra prota le dice que gracias por haberla cuidado todo ese tiempo pero que no quería seguir molestándolo. El jefe le dice que la vida era difícil y que en el mundo habían muchas personas malas. Nuestra prota le dice que no pasaba nada.
mientras que piensa que no importa ya que desde niña le pasaba eso todo el tiempo y que ya estaba acostumbrada y que había noches en las que no podía ni dormir de la tristeza pero que su mente se había endurecido tanto que ya estaba acostumbrada a las heridas. Vemos como el jefe le dice a nuestra prota que la iba a acompañar cerca de su casa. Nuestra prota le dice que no era necesario y que podía irse primero ya que hace poco había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una tienda nocturna. El jefe se sorprende porque no descansaba y que si creía que su cuerpo era de acero. Nuestra prota le dice que el trabajo en la tienda estaba bien ya que nomás eran los fines de semana. El jefe le dice que no tenía la intención de preguntar pero le dice que sí tenía muchas deudas. Vemos como a nuestra prota se le viene un recuerdo vemos como unos hombres combates están destruyendo la casa, mientras que nuestra prota dice que iba a devolver el dinero y que ya no dañaran nada. Vemos como Min se acerca a nuestra prota y le pide perdón y le dice que cuando paguen las deudas se volverán a casar y iban a vivir felices para siempre para después ver cómo nuestra protagonista le dice al jefe que sí tenía muchas deudas para luego ver cómo está se va y se dice a sí misma que sigue soñando un futuro con él. Para luego ver al maldito gordo decir que se sentía mejor al ver cómo nuestra protagonista le pedía perdón de rodillas ya que quien se creía ella a no obedecerlo y que iba a destruir su espíritu para que la próxima vez sí lo obedezca. Mientras que vemos una sombra atrás de él, el cual era Rosas vemos como este prepara su pie y le pega una patada en las piernas al viejo. Este viejo al recibir la patada cae al suelo y él pregunta que quién era y que si estaba loco o si acaso quería morir por lo que le hizo. Rosas mientras lo coge del pelo él dice que si estaba loco tan loco que lo iba a matar y que trate de adivinar a quién. El viejo se queja por el agarre el viejo le dice que era un insolente y que si no le tenía miedo a los adultos y que él había boxeado en el pasado para luego decirle que ya estaba muerto para después de eso ver cómo el viejo le lanza un puñetazo a Rosas. Este sin quitar su expresión fría le dice que si acaso sabía quién era el viejo le dice que no sabía y que nadie sabe quién es él. Rosas le dice que era mejor así y que en esta ocasión lo va a saber con claridad. Para después de eso ver una tienda de conveniencia en la cual está nuestra prota trabajando. Esta dice que había bastante trabajo ese día pero que se sentía cómoda ya que no habían llegado clientes y que como no habían personas se iba a sentar un rato mientras que vemos cómo cierra los ojos pero no pasa ni un segundo y entra un cliente, el cual era Rosas. Nuestra prota se sorprende y se pregunta que si vivía en el mismo vecindario ya que lo había visto ya en sus 3 trabajos pero que podía ser una coincidencia para después decir que como está trabajando sola no hay nadie que pueda tomar su pedido y que no importa ya que lo iba a tratar como un cliente normal para luego ver que Rosas está comprando curitas nuestra prota. Al ver eso nomás puede pensar en qué le había pasado en la cara. Vemos como nuestra prota dice que tenía moretones y los labios rotos y estaba muy lastimado y que quién era el malvado que lo había golpeado a ese punto. Nuestra prota dice que no podía seguir ignorándolo y vemos como él dice a Rosas que las curitas no iban a funcionar si antes no ponía un medicamento para evitar que le sangre o peor que le deje una cicatriz. Rosas se ríe. Nuestra prota piensa en que de seguro Rosas está pensando que es entrometida pero que de alguna manera era gracioso ya que había decidido no saber de él pero ahora para después ver cómo Rosas se le ríe coquetamente y se le acerca y le pregunta que entonces qué tenía que hacer y que por favor le muestre. Nuestra prota piensa que de nuevo Rosas estaba utilizando ese tono de voz tan obediente para luego ver cómo éste le dice que todavía era muy joven así que no importaba tanto. Pero ésta le dice que la siga, Rosas se ríe y la sigue afuera de la tienda. Nuestra prota le dice que tome el medicamento. Rosas le dice que no sabía cómo usarlo. La prota le dice que tenía sentido y que ella le iba a enseñar y que aunque doliera tenía que aguantar. Rosas le dice que lo entendía mientras que vemos como nuestra prota le pone el medicamento y le dice que sí le dolía. Rosas le dice que no y que solo le hacía cosquillas. Nuestra prota le pregunta que cuántos años tenía, Rosas le dice que ya era adulto. Nuestra prota nomás piensa que la respuesta fue rara para luego ver cómo dice que cómo era posible que un niño tenga esas heridas. Este le dice que no lo sabía. Nuestra prota le dice que entonces por qué tenía la cara así. Rosas le dice que no había sido su culpa ya que había sido muy desafortunado. Nuestra prota se queda callada para luego ver cómo Rosas le dice que eso siempre pasaba en su familia. Nuestra prota se dice a sí misma que esas palabras habían debilitado su corazón ya que ella sabía lo que era tener una vida desafortunada ya que ella fue una persona que no podía escapar de la violencia y permaneció en la pobreza y que al parecer él parecía de una situación similar a la de ella.
Para luego ver a esta dice que ella pensó que era una buena idea ayudarlo y que no llegaría a importarle, sin embargo cuando había visto esos profundos ojos negros su corazón le comenzaba a doler. Rosas le pregunta si se sentía incómoda. Nuestra prota le dice que no ya que se habían visto antes y no era el caso para luego ver a esta decirle a Rosas que si podían llegar a conocerse. Rosas le dice que si entonces podía llamarla Nona. Nuestra prota le dice que no que debía llamarla Juma. Rosas se ríe y dice que era un alivio, para luego ver cómo nuestra prota dice que sentía lástima por Rosas. Y ahí vemos cómo hay una comida de empleados de la empresa de Min. Vemos cómo Min piensa que no podía creer que estaba juntos a esos bastardos pero que en realidad no le importaba y que era mejor que ir a su casa y estar en un rincón. Para luego ver cómo el jefe de Ari le está ofreciendo más trago a esta y Ari le dice que no quería ya que había bebido demasiado. El jefe le dice que si acaso iba a rechazar el trago que él le daba a Ari le dice que no para luego ver cómo el jefe le sirve demasiado trago mientras le decía que tenía que beber más. Ari se queda sorprendida y dice que eso era Sojo el cual contenía 5% de cerveza y que había bebido tanto que le comenzaba a doler la cabeza y que gracias a Min había llegado a la tercera ronda pero que no entendía por qué la ayudaba. Para luego ver cómo Min sirve un poco de cerveza en un vaso la cual la intercambia con el vaso lleno de Ari. Esta se sonroja. Min le dice que bebiera eso ya que era solo cerveza. Ari no más puede pensar que era emocionante y que le encantaba. Vemos como una persona le pregunta a Min que cuáles eran sus gustos y que también qué era lo que no le gustaba del sexo opuesto. Min dice que lo que no le gustaba de las mujeres era que no se arreglaran, que actuaran como ancianas y que no tengan sentido del humor, y mientras dice todo eso este maldito piensa en nuestra prota ya que para él nuestra prota tenía todo eso, maldito. Para luego ver cómo Min dice que a cualquiera le molestaría que su mujer utilizara ropa interior de anciana solo porque es más cómoda. Todos se ríen y dicen que era verdad. Para luego ver cómo un anciano le dice que había momentos en los que Min hablaba como un hombre casado, y que él sentía lo mismo que Min aunque él sea soltero. Y el viejo también le pregunta que lo que dijo sobre el tipo de mujeres que no le gustaba ya que había sido muy específico y que era extraño, ya que dicen que cuando no hay nadie que te guste hablas todo tipo de cosas de manera generalizada pero que cuando tenía una pareja lo hace de manera muy detallada y que podía ser que él no tuviera pareja pero si le gustaba a alguien. Una persona le dice al jefe que tenía razón para luego ver cómo le dice a Min si le gustaban las mujeres mayores. Este maldito se ríe y dice que no era posible y que tenían mucho encanto pero que no importaba ya que más le gustan las chicas jóvenes. Mientras que vemos cómo Ari se pone feliz al escuchar eso y para rematar Min dice que no le gustaban las mujeres que se ven pobres y miserables. Para luego ver a nuestra bella prota la cual piensa en la conversación que tuvo que Rosas en la cual él preguntaba que cuál era su nombre para ver cómo Rosas le dice que se llamaba Biamtaea y ahí vemos que Rosas le escribió a nuestra prota diciéndole que agregara su número. Pero nuestra prota nomás pudo pensar que el nombre de Rosas también era extraño pero que también sería algo bueno que se llegaran a conocer un poco más. Pero luego piensa en ese maldito y dice que Min no le había respondido y que podía ser que estuviera ocupado ya que debía ser difícil adaptarse a la vida de oficinista ya que lo mejor era que no lo moleste. Mientras que vemos como Min está con Ari en un callejón, Min le pregunta a Ari que en dónde era su casa y que si podía llegar sola en un taxi. Ari borracha le dice que él era extraño ya que era diferente a los demás. Que no sabía qué hacer ya que él era alguien que sabía cómo. Para luego ver cómo le dice otra cosa porque esta borracha obviamente le dice que si podía beber más pero solo ella y él. Min la mira y dice que en dónde. Vemos como nuestra prota piensa en Min, mientras que este desgraciado le está siendo infiel a nuestra prota de muchas maneras mientras que nuestra protagonista piensa en que tenía un sentimiento extraño por lo que le estaba pasando en su vida y que siempre había tenido mala suerte pero esa vez esa mala suerte tenía un sentimiento de profundidad más complejo. Mientras que piensa todo eso vemos como Min la sigue engañando con Ari. Maldito. Y ahí después podemos ver cómo nuestra prota está saliendo de la tienda para dirigirse a su casa. La vemos como camina por un callejón desolado mientras que amanece. Nuestra prota llega a su casa y dice que quedarse toda la noche despierta era muy pesado pero que tenía que dormir un poco para después volver a trabajar. Vemos como nuestra prota entra y se sorprende ya que Min todavía no había llegado. Mientras que dice eso podemos ver cómo Min está durmiendo con Ari. Para después de eso ver a Min hablando por teléfono con nuestra prota.
Min le dice a esta que la cena de la empresa se había extendido y terminó durmiendo en un hotel y que no era un niño y que si solo por pasar 2 noches fuera iba a llamar a la policía y que si le molestaba que hubiera conseguido un buen trabajo. Mientras que dice eso vemos como Ari se aproxima a él. Al ver esto le dice a nuestra prota que se tenía que ir y le cuelga, para ahí ver a nuestra prota decir que había otro problema y que ya era un hábito estar ansiosa y que Min decía palabras insensibles y que la trataba como una idiota. Mientras dice todo eso podemos ver cómo Min está con Ari. Nuestra prota se dice a sí misma que ya había convencido a su mente que no era nada, pero su corazón se estaba marchitando, su corazón estaba triste, a punto de secarse y morir. Y ahí podemos ver a un chico el cual está bajando unas escaleras hasta que escucha su nombre, el cual es yo. La persona que había dicho su nombre era Rosas. Lo saluda y el chico le devuelve el saludo nerviosamente. Este chico se dice a sí mismo que qué estaba pasando, ya que Rosas recordaba su nombre y que era raro ya que la mayoría de veces le decía amigo. Rosas le dice que había pasado un tiempo desde que se vieron. El chico se ríe nerviosamente y le dice que sí, pero también le pregunta que si se acordaba de él. Rosas le dice que sí ya que estaban en la misma clase. El chico le dice que aún así, para después ver unos recuerdos de este chico, los cuales eran que Rosas siempre había encajado y que si alguien como Rosas se había fijado en él, y que la reputación de Rosas era muy buena como su figura, ya que él no abusaba de las personas débiles, pero que las personas como Rosas nunca se fijaban en personas como él. Rosas le dice al chico que si le podía hacer un favor. El chico se asusta y dice que si ahora Rosas lo iba a empezar a intimidar. Rosas le pregunta que qué talla de zapatos era. Para resumir todo, Rosas le cambió sus zapatos caros por los zapatos normales de este chico. Después de eso podemos ver como el chico dice que al parecer lo que decían las chicas de Rosas era verdad, ya que era un muy buen chico, pero que de alguna manera sentía que estaba solo. Ya después de todo eso podemos ver a Rosas en una cafetería sentado escuchando música, hasta que su amiga de pelo gris le quita un auricular y le dice que estaba escuchando. La chica se pone el auricular y escucha la música, la cual era una de amor. Rosas le dice que era una buena canción, mientras que su amiga se dice a sí misma que si era en serio que le gustaba esa música. Para después ver cómo le pregunta por sus zapatos ya que no parecían de él. Rosas le dice que le gustaban. La chica sorprendida le dice que si era en serio. Rosas le dice que si le dice que estaba loco. Para luego ver cómo unos compañeros de Rosas los miran a los dos y un chico le dice a otro que no sabía por qué se le pegaban tanto las chicas a Rosas. Don le dice que si acaso no le veía la cara. El chico maldice y le dice a Don que de qué lado estaba, ya que estaba defendiendo a Rosas y que le había quitado muy rápido a la chica del pelo gris. Don nomás le dice que se calle, mientras que vemos como Don mira a la chica de pelo gris mirando a Rosas con ojos de interés. Al ver esto se enoja y maldice. Para después de eso ver cómo en la florería la compañera de nuestra prota le dice que lo sentía. Nuestra prota le dice que porque, la compañera le dice por lo que dijo de Rosas, lo cual era que él sentía un interés por nuestra prota y que se había dado cuenta de que eso no era así gracias a los días que Rosas le había comprado flores de rosas a ella y que había malinterpretado las cosas y había dicho cosas sin sentido. Mientras que dice eso vemos como nuestra prota piensa en lo que le había dicho a Rosas, lo cual era que si podían ser conocidos. Nuestra prota se pregunta si era necesario decir lo que había pasado con Rosas. Vemos como la compañera de nuestra prota dice que espera que vaya Rosas de nuevo ya que su voz era bonita y quería volver a escucharla. Nuestra prota se dice a sí misma que no dirá nada ya que no le quería dañar la ilusión ya que ella se veía tan feliz. Para después de eso ver cómo Rosas llega con una mirada hermosa. La compañera de nuestra prota dice que había pasado, ya que tenía la cara raspada y que quien le había hecho daño a un tesoro nacional. Para ahí ver cómo Rosas le dice a nuestra prota que venía a comprar flores. Nuestra prota se sorprende y se dice a sí misma que Rosas estaba muy cerca. Esta le pregunta a Rosas que cuáles flores quería. Rosas le dice que lo de siempre. Nuestra prota se para rápidamente y le dice que se lo hará y que esperara un momento. Vemos cómo nuestra prota está preparando el ramo. Para después ver cómo Rosas le dice que si había algún descuento para conocidos. Nuestra prota le dice que no, mientras que vemos cómo la compañera está sorprendida por la situación. Rosas le dice que ya que no había un descuento, le dice que qué iba a hacer después del trabajo. Nuestra prota piensa y le dice que si acaso se quería meter en problemas. Rosas le dice que si quería meterse en problemas. Vemos cómo la prota le dice a Rosas que no podía salir porque tiene que ir a trabajar de nuevo así que no tenía tiempo. Rosas le dice que lo sabía.
Nuestra prota se sorprende y Rosas le dice que lo sabía ya que la otra vez la vio en el restaurante. Nuestra prota dice que era cierto. Rosas le dice que recién se estaban conociendo pero él ya sabía que ella tenía una vida muy ocupada. La prota le dice que los adultos siempre están ocupados. Rosas le dice que si era en serio y que si era así no quería convertirse en un adulto. Nuestra prota piensa que él definitivamente tenía una mirada juvenil en su rostro, pero que era muy grande y se dice a sí misma que si todos los niños eran así en ese tiempo. Rosas le dice a nuestra prota que porque lo miraba tanto, esta le pregunta si él media 1,90, mientras se dice a sí misma que era más alto que Min ya que este media 1,80. Rosas le responde y le dice que si media 1,90 y este luego le dice que era buena midiendo hombres. Nuestra prota le dice que ese no era el caso, mientras que piensa que ella ha vivido con Min 13 años así que solo había hecho una aproximación. Rosas la mira fijamente y le dice que estaba celoso. Nuestra prota le dice que no tenía que estar celoso ya que era mucho más grande. Rosas se ríe coquetamente y nuestra prota le dice que de qué se reía. Este le dice que de nada y que si le parecía bien si la acompañaba hasta su trabajo. Nuestra prota le dice que estaba bien y ahí podemos ver lo que piensa Rosas, lo cual era que nuestra protagonista era peculiar e inocente. Y ahí podemos ver cómo Rosas y nuestra prota caminan juntos hasta que nuestra protagonista nota los zapatos viejos de Rosas y que al parecer no le molestaba usarlas, pero que en vez de comprarse Rosas debería comprarse un par de zapatos nuevos, y nuestra prota le pregunta a Rosas que cuánto dinero tiene para comprar flores todos los días y que si no era mejor que se lo gastará en otra cosa. Rosas la mira y le dice que él no siente que esté mal ya que no hay ninguna ley que prohibiera regalar flores. Nuestra prota al escuchar esas palabras las cuales fluyeron tan suavemente que sintió como floreció un color único en un mundo completamente incoloro y que intentó darle una lección y rechazarlo a su manera pero ahora le daba mucha vergüenza sus pobres prejuicios y que siempre estaba haciendo ramo para otros pero jamás había pensando en que ella podía recibirlos. Esta le dice a Rosas que tenía razón y que le agradecía por haberla acompañado. Rosas la mira y le dice que si estaba agradecida se siguieran viendo más a menudo en el futuro. Vemos a Ari preguntarse que a dónde se había ido Min para luego ver cómo se esconde ya que habían personas hablando de ella. El cual era un chico preguntándole a Min que si las cosas con Ari iban bien y este decía que Ari le parecía arrogante pero al final no fue así y le dice a Min que aproveche que es joven y que puede cambiar de opinión ya que cuando las mujeres envejecen solo piensas en quitarle el dinero a los hombres y que por eso había que elegir bien y que también si de seguro tiene intimidad con ella ahí sabrá si de verdad le gusta pero como él ya lo hizo hasta que Min lo interrumpe y le dice que tenía él puesto de subgerente. Este viejo le dice que sí. Min le dice que ha estado poco tiempo en la empresa pero si es el subgerente él no debería hablar así y que ni siquiera sabía por qué seguía hablando con él, así que era mejor que se detengan en ese instante. Min le dice que entrara primero. Min piensa que ese viejo imbécil era gracioso hablando tanto de mujeres cuando se le dificulta hablar con las compañeras de trabajo para después ver cómo Ari abraza a Min de repente. Ari piensa en que no estaba segura dado a que él costaba mucho seguir el ritmo pero si decían que los hombres perdían el interés fácilmente en cuerpos como el de ella y que estaba tan ansiosa pero que ya no más, mientras que vemos como estos cochinos lo van a hacer de nuevo. Mientras que Ari piensa en que Min es un hombre diferente y verdaderamente especial. Date cuenta amiga, vemos cómo siguen haciendo cochinadas. Mientras que Ari nomás se dice a sí misma que le encantaba Min y que no lo piensa perder ya que él siempre iba a ser de ella. Para después ver cómo en la casa de nuestra prota en la mesa hay una nota que dice se caliente la comida la cual era la cena estas eran las costillas favoritas de Min. Mientras que este maldito está comiendo afuera con Ari. Vemos como nuestra prota está sentada hasta que le llegan unos mensajes los cuales eran de Rosas esto decían que se animará. Nuestra prota se ríe y dice que Rosas tenía una habilidad para producir una cálida sensacional mientras que estaba lleno del romanticismo de la juventud al insistir en comprar flores haciéndolo parecer un joven tan inocente. Mientras que vemos a Rosas en un callejón mandándole ese mensaje a nuestra prota, mientras que vemos a nuestra prota trabajar de recepcionista, vemos cómo llega un borracho y le dice que le dé una habitación, nuestra prota le dice que son 50,000.
Once vemos como el borracho le da la tarjeta de crédito supuestamente pero era su identificación. Nuestra prota le dice que no podía pagar con eso y necesitaba la de crédito. Este borracho se queja y le dice que se la había dado. Para después ver cómo viene un hombre en traje y le pregunta a nuestra prota si hay habitaciones disponibles y nuestra prota le dice que si iba a pasar la noche, el caballero le dice que quería todas las habitaciones disponibles. Nuestra prota se sorprende. Y ahí podemos ver a Rosas al cual le llega un mensaje que dice que ya había terminado, si como lo sospecharon Rosas fue quien mandó a ese hombre. Vemos cómo sale el borracho diciendo que qué le pasaba a esos ricos arrogantes. Vemos cómo nuestra prota le dice a su jefa que había alquilado todas las habitaciones. La jefa le dice que si era así ella podía irse, nuestra prota le agradece y le dice que luego se verán. Nuestra prota piensa en que había tenido mucha suerte y que finalmente tendrá un poco de tiempo para descansar y que incluso el camino oscuro que siempre recorría le parecía acogedor en ese momento. Para luego ver cómo llega a su casa y ésta se dice a sí misma que no se había dado cuenta que todo era una señal por la desgracia que se aproximaba.